está, Dios. ya está conectado nuestro invitado porque hay que abordar otro tema que también a nosotros aquí, de seguro a los oyentes les preocupa mucho. Es el tema de Cerro Patacón. Profesor, está listo nuestro invitado. Se Don trata de González, ingeniero residente de la empresa Urbalia. Buenos días. Buenos días. Buenos Bienvenido. días. Gracias, muy amables por la invitación. Buenos días. Oye, ingeniero Néstor González, gracias por darnos este tiempo, pero si yo le dijera en una línea, explíqueme qué es lo que pasa allí, ¿qué me diría? Mano criminal. Mano criminal en este momento. Es la teoría que pues abordamos prácticamente por el cual se ha suscitado esta situación de un incendio de esta magnitud. Es lo que le podría decir. Y eso lo tienes identificado. Bueno, en nuestros años de experiencia, nunca hemos visto un incendio que se propague a tal velocidad. Nosotros, pues, durante la época seca, siempre tenemos incendios dentro del relleno, y como les digo, es la primera vez que visualizamos que un incendio se propaga a tal velocidad y en 3 puntos diferentes a la vez. Es algo muy inusual y, o sea, si usted va a un tema de probabilidades, es muy bajo que esto suceda. E igual la forma en que se propagó, o sea, el incendio siempre toma unos minutos, una X cantidad de minutos considerable en ir avanzando, pero no es que en 5 minutos avanzó 50, 100 metros, o sea, es algo muy inusual y por eso nos hemos inclinado por esta teoría de que hay mano criminal. Pero la misma basura no produce una combustión rápida. Depende. Por ejemplo, si a veces dentro de los residuos hay materiales que pueden ser inflamables, llámese, por ejemplo, a veces cuando llegan artículos y aparatos electrónicos, digamos, latas de pintura, restos que contienen residuos de aerosoles, spray, alguna lata de pintura, acetonas, cosas así, sí se puede producir un incendio cuando entren alguna reacción química, pero por la forma en que avanzó el incendio es muy inusual. Pero digo, sí, la basura sí puede, por las condiciones climatológicas, la época seca, la temperatura es mayor en la época seca, todo está, pues como lo dice la época seco, sí se pueden presentar incendios, alguna reacción química, el sol le pegue directamente algún residuo, botellas, por ejemplo, también transmitan el calor y algo se incendie dentro del relleno. Pero en las magnitudes que lo hemos visto es muy inusual. O sea, digo, en el tiempo que tenemos de experiencia en la operación del relleno sanitario, es la primera vez que un incendio se propaga a esta velocidad y de tal magnitud. ¿Cuál es el tratamiento que le dan ustedes ahí a la basura en Cerro Patacón? Llegan los camiones y van tirando y va creciendo ese cerro de basura y ya. Pues pasa otra cosa diferente a la que bueno, más o menos. Nosotros, bueno, primero se hace una celda, ¿no? Se hace una celda, se le coloca un geosintético que se llama geomembrana para impermeabilizar la zona. Es decir, que los lixiviados, que es el líquido producto de la descomposición de los residuos, no percole hacia aguas subterráneas. Entonces nosotros vamos haciendo capas, se van empujando con los tractores, se compactan y vamos creciendo en altura. También cuando se hacen estos trabajos se colocan tuberías, unas chimeneas verticales o también hay unas que son horizontales, que son para captar los gases producto de la descomposición. O sea, la basura o los residuos sólidos producen 2 compuestos, lixiviados y biogás. Entonces, el lixiviado se capta por medio de tuberías, porque como es por gravedad, ellos percolan hacia abajo y se captan en algún punto más bajo y se envían a la planta de tratamiento. Y el biogás, sí mediante una tubería a presión negativa, o sea, es de succión, lo enviamos a la planta generadora de energía eléctrica. O sea, pero a medida que vamos trabajando, se van colocando las chimeneas también verticales para captar el biogás, producto de la basura. Entonces, sí,
pues en resumen es eso. Vamos haciendo como capitas como un pastel, hágase cuenta que es como un pastel. Vamos haciendo, El más asqueroso del mundo. no tanto, hay otros vertederos en otros países que también, basurales a cielo abierto, ¿no? Que dan muchos problemas, por ejemplo en India, creo que hasta en Honduras, en Nicaragua, hay otros basurales a cielo abierto. He tenido la oportunidad de revisar una literatura, un atlas de los mayores basurales a cielo abierto y Panamá no aparece allí. O sea, dentro Pero de mejor todo. busquemos los que no son a cielo abierto para hacerlo mejor, ¿no? Claro, es que esa es la idea, ¿no? La idea, o sea, dentro del sistema que debería ser sistema integral de gestión de residuos sólidos, el relleno sanitario no es malo. El problema es que en nuestro país y en muchos otros países de América Latina, los rellenos sanitarios no han sido administrados de la manera más adecuada, porque ambientalmente hablando es el tratamiento más económico y el más amigable en esa línea con el ambiente, el relleno sanitario. O sea, un relleno sanitario no es malo, solo que por tantas situaciones en nuestro país y en nuestra región de América Latina, las personas tienden a asociar basurales a cielo abierto con relleno sanitario. Oye, antes de entrar en esa parte de la mecánica de cómo se trata la basura y los desechos en Panamá, vuelvo a preguntar, ustedes al afirmar que hubo mano criminal en este incendio, por los elementos que usted nos ha descrito, ¿tienen forma de establecer que en efecto vieron o filmaron? Hay cámaras allí que dijeron, mira, aquí está fulano, aquí está este, que fueron los que metieron la candela. Bueno, en este momento no. Bajo esas circunstancias que usted plantea, profesor, no tenemos. Ayer en horas de la tarde, pues sí, pudimos visualizar unos elementos que estamos por presentar a la coordinación del relleno. O sea, hubo personal de la coordinación del relleno sanitario, que es de la autoridad de aseo, y personal nuestro que visualizaron unas situaciones que ahora apuntamos por esa línea, eh, por la cual fue el modus operandi de la propagación del incendio. O sea, hubo personal también presente de la autoridad de aseo, pero en este momento, pues, tendría que consultar ya legalmente qué tantos detalles podría darle, porque al final no sé si eso cumple con el debido proceso o cómo es el tema legal allí. Pero sí ayer vimos unas situaciones que eh, no son usuales y apuntamos por esa línea. Bien, entonces yo voy a asumir por un segundo que lo que usted nos está diciendo es así, de que hubo mano criminal. Pero nuevamente, hubo la posibilidad de mano criminal porque yo entiendo que ahí conviven en el vertedero una cantidad de gente, los denominados pepenadores, que están ahí, pues prácticamente conviven ahí con la basura. Prácticamente no, conviven con la basura. ¿Por qué se permite eso? Bueno, hay una serie de factores también que han complicado este tema. Por ejemplo, el problema se agravó desde que inició la pandemia, empezando por allí, porque antes de eso habían muy pocos pepenadores, pero cuando cayó fuertemente el tema de las restricciones de movilidad, de los trabajos informales, que las personas no podían salir, muchas personas de la comunidad venían al relleno a buscar algún tipo de sustento. Eso por un lado. Aparte de que ha habido en ciertas zonas hay invasión de terreno. Entonces, nosotros nos regimos por una norma, que es el Decreto Ejecutivo 275 de 2004, que aprueba las normas para rellenos sanitarios, con capacidad de 300 toneladas métricas. Entonces, en una parte de la norma dice que no debe haber asentamientos humanos a mínimo 2 kilómetros de distancia. Y luego se cambia la norma y dice, bueno, si ya tienes un relleno sanitario existente y compruebas que no hay afectaciones a la salud, puedes colocarlo a 300 metros de distancia. Entonces, estas situaciones, pues, o sea, que un relleno esté tan cerca de la población, afecta de que personas vengan al relleno. O sea, hubo un tiempo que había gran parte de un cercado perimetral, pero, o sea, por el relleno pasan dos vías públicas, una que es vía hacia Mocambo
y la otra que pasa hacia la comunidad de Cunanega, que conecta hasta Milla 8. Entonces, pasan 2 vías públicas dentro del relleno sanitario. Entonces, cualquiera persona tiene acceso a llegar al relleno sanitario. Hay muchas comunidades cerca. Hay unos puntos del relleno que prácticamente solamente nos divide una pequeña quebrada y atrás ya hay asentamientos. Igual hace un tiempo atrás se construyeron unas barriadas cerca al relleno. Entonces, simplemente nos divide una planicie de un banco de tierra que tenemos y es lo que nos divide de la comunidad. Entonces, como le digo, hay factores que influyen en que haya muchas personas que se puedan apersonar al relleno. Por ejemplo, como le digo, es una situación muy anormal. Yo he consultado con otros compañeros que también trabajan con rellenos sanitarios en otros países y me dicen pues que esa condición de que una vía pública pase por la mitad de un relleno sanitario es algo que no debería ser normal. Sí, es que yo entiendo ese punto que nos está explicando y obviamente una irresponsabilidad de las autoridades que en su momento permitieron estos asentamientos alrededor de vertederos, una irresponsabilidad suprema. Pero lo que no entiendo es cómo no se puede evitar que la gente entre al relleno o al vertedero, lo que como se llama. Bueno, nosotros tenemos un cuerpo de seguridad privada. Nosotros también, bueno, hemos vuelto a hacer el acercamiento con Policía Nacional para lograr la contratación del servicio dentro del relleno. Y pues lamentablemente las respuestas no han sido las más favorables porque en su tiempo también por el tema de pandemia, primero fue las fiestas navideñas que empezamos cuando hicimos el acercamiento, fiestas navideñas, luego la pandemia, que o sea, tenía que estar la policía en otras, cubriendo otras necesidades. Y de ahí se ha complicado el tema de el servicio de policía. Nosotros sí hemos hecho el acercamiento con policía, pero ha sido bien complejo. O sea, un cuerpo de seguridad privada no es igual a la fuerza pública. Entonces hay muchas personas de estas pues que andan con armas blancas, entonces a veces es un tema complejo, ¿no? El tipo son personas volátiles, entonces a veces entrar al conflicto con estas personas, pues no queremos entrar en conflicto, en debate con ellas para evitar poner en riesgo a nuestro personal. Pero sí hemos hecho el acercamiento con las autoridades, pero bueno, por diversas circunstancias no se ha podido concretar al 100% la presencia digamos, Policía Nacional de nuevo en el relleno sanitario. Yo le estoy entendiendo al ingeniero Néstor González que la ciudad de Panamá tiene que evaluar seriamente mudar ese vertedero. O sea, se desprende lo que usted nos está diciendo que, o sea, o mudas a las barriadas que están alrededor o mudas el vertedero. Eso es así. Pues sí. Pues dentro de los estudios, ¿no? que tiene el relleno sanitario de Cerro Patacón, que no son, digamos, que la autoridad también ha mencionado, el relleno sanitario de Patacón tiene una vida útil, o sea, en espacio, cuando me refiero a vida útil es en espacios, sitios que se pueden utilizar hasta el 2050. O sea, que aún tiene vida útil, hay espacio para colocar un relleno, pero hay otras condiciones, en este caso sociales, que ya afectan el desempeño o la operación normal del relleno sanitario. Entonces, por ejemplo, si usted ubicar un relleno sanitario debe cumplir con una serie de parámetros, o sea, un sitio óptimo, que tengas, por ejemplo, material de cobertura cerca, material, por ejemplo, nuestro país, que es un lugar donde llueve 2.000 milímetros de agua al año, o sea, necesitas también material pétreo, piedra, para mantener los caminos en buen estado, adecuar la plataforma de descarga para los vehículos. Entonces necesitas varias cosas, por ejemplo, que haya, por ejemplo, agua cerca, pues para que el personal pueda utilizarla, por ejemplo, en caso de tener que asearse, cosas así, ¿no? Entonces hay muchos factores que también influyen en la determinación de un sitio óptimo. No es tan fácil. O sea, claro, don Néstor, pero a ver, si eso lo sabe usted y eso lo saben las autoridades. Entonces, lo que usted está dejando claro acá, que todo el mal funcionamiento de Cerro Patacón y todo lo que rodea Cerro Patacón se produce por la incapacidad e ineficacia de las autoridades y de la empresa que administra el Cerro Patacón.
Eso no es así. Porque si usted sabe eso y las autoridades también, la pregunta es ¿por qué es un problema tan grande Cerro Patacón? Por ejemplo, uno, por el tipo de sistema de gestión integral que tenemos. Y aparte, o sea, no es una, o sea, digamos, hay un fenómeno que los estadounidenses le denominan not in my backyard. O sea, no en mi patio trasero. O sea, a veces es muy complejo eh, ubicar un relleno sanitario porque las personas dicen, no, en mi patio trasero no quiero un relleno sanitario. O sea, no me importa qué pase con la basura, después que no esté atrás mío dándome problemas, no importa. Entonces, a veces las consultas ciudadanas terminan en esta negación de un relleno sanitario. Por tanta, o sea, por muchas circunstancias, por ejemplo, que a veces no han sido llevados de la mejor manera y las personas tienden a asociar un relleno con un botadero. Entonces, hay una serie de factores, yo digo, sociales, económicos. Claro, pero Néstor, a ver, no me está respondiendo la pregunta. Y la pregunta es, todo lo que usted describe, que es una realidad que usted conoce y que la autoridad también, bueno, nos conlleva a decir y a pensar que lo que ocurre en Cerro Patacón ocurre por ineficacia e incapacidad. ¿Es o no es así? ¿O usted cree que es un tema inviable, es un tema que no se va a poder solventar, Claro o que que, con voluntad se puede hacer? claro, es que se puede resolver, pero como le digo, o sea, dentro de los estudios, la planificación que se hizo, porque hay que ser sinceros, o sea, hemos ido avanzando paulatinamente o poco a poco en la gestión. Por ejemplo, Patacón se hizo en una zona, pero vino un decreto después, cuando ya está el relleno operando, se hace una norma que rige los rellenos sanitarios. Entonces, sí hace falta un poquito de voluntad, pero le digo, es un tema muy complejo porque nadie quiere un relleno sanitario cerca, o sea, a veces los asentamientos informales van creciendo, o sea, hay que buscar alternativas, ¿no? Pero, Oiga, Flor, discúlpeme, con todo el respeto, ingeniero, profesor, es que yo veo aquí que como que le damos mucha vuelta al asunto de decir hay que señalar a un responsable. El responsable no puede ser, es que hay que solventar temas sociales, estructurales, y es verdad, pero tiene que haber un responsable sobre lo que está ocurriendo. Si yo le preguntase hoy a usted, ingeniero, ¿quién es el responsable de lo que está ocurriendo en Cerro Patacón? ¿Usted me puede decir quién es el responsable? eh, bueno, le repito nuevamente, es una situación compleja. Hay temas que competen directamente a las autoridades. Por ejemplo, si ya sabemos que el relleno sanitario eh, está dando, hay problemas sociales, muchos problemas, bueno, entonces, mientras que no tengamos otro sitio, pues hay que empezar a buscar otras alternativas. Entonces, hay temas que, por ejemplo, pues nosotros como operador del relleno sanitario tenemos una zona exclusiva de operación. Hay otros temas que ya les compete a las autoridades y un trabajo institucional entre muchas instituciones, MINSA, Mi Ambiente, Autoridad de Aseo, Ministerio de Desarrollo Social, el MOB, o sea, ellos tomen una mesa en conjunto y planteen la solución. Bueno, mientras que exista otro relleno sanitario, mientras que se implemente la ley de gestión integral de residuos sólidos, bueno, hay que seguir operando Patacón en esta zona, por decir algo, y ya se empiezan los trabajos en otra zona para ir mudando el relleno hacia otra zona. Como les digo, nosotros dentro de nuestro plan, nuestro marco contractual, es limitado a la concesión de las 132 hectáreas del relleno sanitario, pero hay temas que le competen directamente a las autoridades de tomar esas decisiones. ¿Y ustedes, la empresa, sienten que han hecho el trabajo que tendrían que haber hecho para que la tragedia en Cerro Patacón no sea tan grande? Pues, pues en ese caso pues siento que se puede hacer más, pero la falta de recursos nos lleva a que, bueno, nuestro tiempo de respuesta o la respuesta no sea la más óptima. O sea, nosotros tenemos un contrato que establece, o sea, un contrato es una relación entre ambas partes. O sea, yo exijo esto y le ofrezco esto a cambio. Entonces, los pagos a veces que no se hacen en el tiempo oportuno. O sea, nosotros hemos seguido operando durante prácticamente 3 años sin recibir el pago por la prestación del servicio. La deuda asciende a prácticamente 24 millones de balboas. Entonces,
nosotros pues tratamos de optimizar al 100% los recursos necesarios con los que contamos, pero a veces también se hace complejo sostener una operación 24 horas, 7 días a la semana, sin la inyección del recurso necesario. Nosotros, como le digo, hacemos todo lo posible por tener la maquinaria al 100%, pero sin la inyección del recurso económico es muy complejo. Oiga, sí, yo sé que es complejo porque, bueno, el Estado se demora en pagar, pero ustedes tendrían que estar preparados para eso. Y lo otro es que el contrato ya básicamente se acaba. ¿Ustedes aspiran a seguir haciendo el trabajo en Cerro Patacón, es decir, que le renueven el contrato? Bueno, la ley, nosotros somos, tenemos personal capacitado. Somos un personal capacitado que por otras circunstancias, como le digo, siempre la falta, o sea, siempre la falta de recursos económicos siempre ha sido como el común denominador por el cual no se ha podido realizar el trabajo al 100%. Lo hacemos de la manera más óptima con los recursos que tenemos. Nosotros, con el equipo legal, bueno, el equipo legal está viendo unos temas en cuanto a la finalización del contrato. En cuanto a la finalización del contrato. La empresa, pues sí, ha presentado el interés en continuar, en mantener. ¿Pero para qué si no les pagan? Esa... y no permiten que ustedes hagan el trabajo que tienen que hacer. ¿Para qué quieren seguir trabajando con el Estado? Bueno, con el municipio. Se conoce con el municipio, ¿no? Bueno, en el 2008 inició con el municipio. En el 2010 se crea la autoridad de aseo. Entonces, la autoridad de aseo absorbe a la DIMAUT y el contrato pasa a estar regido por la autoridad de aseo. Es un tema del Ejecutivo. Sí. Oiga, déjeme salirme de lo actual. ¿Qué pasaría o en qué podría ser la diferencia si los panameños separamos la basura y la recolección de basura también fuera de forma separada? ¿En qué cambiaría? No tendríamos que estar pensando cada 15, 20 años en dónde ubicar un relleno sanitario. O sea, si usted separa sus residuos, o sea, una separación selectiva, bueno, en una bolsa va mis residuos de comida, en otra el papel, cartón, plástico. No, el relleno sanitario tendría una vida útil, por ejemplo, si usted lo diseña para 20 años, ya tendría una vida útil de 50, 60 años. O sea, los rellenos sanitarios siempre van a ser necesarios, porque siempre generamos residuos que no son 100% aprovechables. Entonces, genera otro tipo de empleo, por ejemplo, en cuanto al reciclaje, si se pudiese hacer compostaje con la materia orgánica, por ejemplo, los restos de comida, pero alarga la vida útil del relleno sanitario. O sea, en vez de pensar, bueno, ya son 15, 20 años de un sitio para ubicarlo, bueno, tendríamos 50 años esta zona. ¿Por qué? Porque llega al relleno lo que realmente ya no puede ser utilizado. Hágase cuenta que la gestión integral de residuos sólidos es como una pirámide invertida. O sea, la base va arriba y es todo lo que separación selectiva, compostaje, reciclaje, y de último, el triangulito abajo es o el relleno sanitario, o sea, lo que ya no se debe usar. Digamos, en otros países que utilizan incineración, esas cenizas que son producto de la incineración, las depositan en un relleno sanitario. O sea, que siempre va a haber un pequeño residuo que no se puede aplicar, pero le alarga la vida útil al relleno sanitario. Igual, no tendría problemas en ese caso de tanta generación de lixiviado, la generación de biogases, porque lo que llega al relleno es una fracción minúscula de todos los residuos que se generan. Para mí ahí radica la clave de esta historia. Más allá de si la empresa lo hace bien o lo hace mal, que obviamente usted está claro, usted es panameño por lo que escucho, y la mayoría de los panameños aquí en la ciudad capital no nos gusta el tratamiento de la basura. Cada cierto tiempo hay incendios ahí en Patacón. Eso allí, yo nunca he ido, ni pienso ir tampoco. Eso es un desastre de carácter humano y de carácter de salud pública. Y bueno, eso es un desastre. Pero el desastre no es responsabilidad exclusivísima de la empresa. Porque la empresa está allí en tanto y en cuanto la autoridad de aseo mantenga el contrato.
Y no reclame si el contrato se está cumpliendo a cabalidad y además si no pagan a tiempo. Pero dicho eso, todo parece indicar que el día que la autoridad de aseo se decida a trabajar, que no es necesariamente recoger la basura, sino la autoridad de aseo como ente rector del tema, diga a partir de tal fecha se va a recoger la basura de manera selectiva, es decir, no se recogerán los desechos orgánicos junto con los desechos de metal, junto con el plástico, junto con el papel. Porque ese es el papel de la autoridad de aseo, ente rector, no recoger basura. Eso se lo tienen que entregar a la empresa privada. La autoridad de aseo es un ente rector para todo el país, no nada más para recoger basura en la ciudad capital. Pero mientras sigamos, a mí de nada me sirve que yo separe la basura aquí en mi casa, si cuando llega el carro la mezcla igual. Pasa al compactador y todo se mezcla. O sea, es que, o sea, o sea, la gestión integral de residuos sólidos son muchos actores, el sector público, el sector privado, la sociedad civil, cada uno tiene un rol, pero, o sea, fácil es decir, pues bueno, hay que separar, pero lo que a veces, o nadie nos ha dicho hasta el momento, bueno, ¿cuánto nos va a costar eso? O sea, porque eso lleva un costo, o sea, si con las tasas de aseo que tenemos actualmente y es el sistema que tenemos, entonces querer implementar, bueno, métodos de incineración, recolección selectiva, plantas de tratamiento. Ingeniero, pero es que ahora estamos pagando por algo que no nos gusta, que es ineficiente. Aquí me está escribiendo alguien, dice, pero ¿por qué insistimos en hablar de relleno? ¿Por qué insistimos en hablar de eso? Yo lo digo por enésima vez, ingeniero Néstor González. Yo estuve yo no sé si es relleno, si es un vertedero, si es un no sé qué es, en Colombia, ahí no había gallotes, ahí no había moscas, ahí no había pepenadores, ahí no había nada. Nada. Llegaba el camión de la basura, echaba todos los desperdicios ahí, detrás venía una pala de esta, recogía, metía y va a echarle. Bueno, y ahí estaba alrededor todo tipo de desarrollo urbanístico. En Panamá no podemos aspirar a eso. Claro que sí. O sea, es que esa es la operación óptima, debiese ser la operación óptima del relleno sanitario. Lo digo, o sea, a nosotros se nos ha complicado mucho. Uno, pues por la falta de recursos. A pesar de que, bueno, que hay un contrato, de que, o sea, se buscan pues ingresos por la generación de energía eléctrica, pero la prestación del servicio como tal, pues el pago por la prestación del servicio no ha sido cancelada en los tiempos adecuados. Eso obviamente repercute, por ejemplo, porque el cliente va al relleno sanitario, paga por ingresar al relleno y ese dinero no lo ve la empresa operadora, entra directo a las arcas centrales del Estado. Entonces debería ser autosostenible. O sea, yo pago, saco lo que es de la empresa por contrato y el resto, la ganancia de la entidad regente, en este caso la autoridad, por ejemplo. Separar inmediatamente esos recursos y que el relleno sea autosostenible. No esperar que saquen del presupuesto general de la nación un dinero para cancelar. Lo que yo vengo diciendo, que hace el órgano ejecutivo recogiendo basura y tramitando basura. No debe, pero aquí las cosas andan siempre al revés. Ingeniero Néstor González, muchísimas gracias por compartir la información.